Hace tiempo había un folleto, no sé si todavía existe, un folleto evangelístico que tenía por título ¿Cómo está tu relación con Dios? A la verdad me parecía, o me parece todavía si existe, un buen tema para comenzar a hablar con las personas acerca del Evangelio. Prácticamente nuestra enseñanza va a estar centrada nuevamente en el Evangelio de Cristo. Algo que también estaba pensando en estos días es como muchas personas acuden al médico, y tenemos médicos entre nosotros, para tratarse ciertas enfermedades, padecimientos que están sintiendo. Los médicos tienen la práctica, la costumbre de mandar a hacer un estudio para descartar o confirmar ciertas afecciones que tenemos cuando estamos con esos síntomas. Qué lamentable es y triste que después de ser diagnosticado por una enfermedad, por un padecimiento, y escuchar que no tiene cura tal enfermedad. Lo único que se puede hacer es tratar de dar algún tratamiento para aminorar los síntomas, un analgésico o algo por el estilo. Algunas personas ya viven desahuciadas, sin esperanza alguna, porque les han diagnosticado una enfermedad incurable. Pero qué noticias tan llenas de esperanza es saber que sí existe la cura para algunas enfermedades que padecemos como personas. Lo que en el pasado era incurable, hoy existen tratamientos para eliminar ciertas enfermedades. Gracias a Dios, hoy existen esos tratamientos. Pablo ha hecho un estudio y el diagnóstico que ha hecho sobre la humanidad del hombre sin Dios es que el diagnóstico arroja que la condición del hombre está en depravación. El hombre es depravado. El hombre vive en injusticia. El hombre está dominado, controlado por el pecado. Aún más, vive en la ignorancia espiritual. El hombre está perdido, incapacitado para cumplir naturalmente los propósitos de Dios en su vida. Para los hombres bajo esta condición, lo único que es seguro es el juicio de Dios, de lo que Pablo ha estado hablando a través de esta carta, de lo que hemos visto. Y no solamente el juicio de Dios, sino que el veredicto es la muerte eterna, la exclusión para siempre del hombre de la presencia de Dios. Qué tragedia es escuchar sobre este diagnóstico y ver ese resultado que está arrojando. Y se nos diga, en tu estado natural en el que estás, como Pablo está exponiendo, no puedes tener una relación correcta con Dios. Eres injusto. El pecado es tu Señor. Estás perdido en tus propios caminos que te están conduciendo o te han llevado a la muerte. Eres incapaz de producir fruto espiritual para Dios. Y lo único que te espera, pues, es el justo juicio de Dios. Escuchar ese tipo de noticias y que esto genere alguna pregunta en el hombre, como esta: ¿cómo podemos librarnos de esta situación en la que estamos de injusticia delante de Dios?
¿Hay alguna solución para este problema que todos los hombres tenemos? ¿Existe solución alguna? Y después escuchar las palabras, no hay solución para la condición en la que se encuentra el hombre. ¿Qué noticias, qué palabras tan con poca esperanza? Escuchar, en sus pecados morirán. Esto sería lo más trágico para los hombres, el saber que sí somos culpables, no somos inocentes y que por toda la eternidad vamos a estar alejados de la presencia de Dios. Parece como que Pablo está diciendo esto en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3. Esas son las noticias que Pablo ha dado, y es una mala noticia, por supuesto. Pero no, hermanos, no. Esas no son las últimas noticias para el problema de nuestro pecado. No es lo último. Si Pablo hubiera terminado con esto, su carta a los romanos, estaríamos todos desahuciados, sin esperanza alguna. ¿Qué hacemos? No hay solución. Pero damos gracias a Dios que el apóstol Pablo continúa escribiendo la carta y nos da las últimas noticias al problema de nuestro pecado. Después de presentar estas malas noticias, ahora va a presentar una noticia donde nos informa que sí hay solución para este problema del pecado en el hombre. Sí existe una cura a nuestras injusticias. ¿Y cuál es esa cura a nuestras injusticias, al problema del pecado del hombre? La solución está en Cristo. Cristo, Jesús, es la solución al problema del pecado de los hombres, al pecado de la humanidad. Es Jesús, no más. En esta tarde vamos a ver tres cosas sobre cómo encontramos la solución al problema del pecado. Ya lo dije que ha sido Jesús, pero voy a presentar tres cosas a través de estos pasajes que vamos a leer, que sigue de Romanos. Y lo primero que veremos es que la solución de Dios para justificar al hombre siempre ha sido su plan A. Lo segundo que veremos es que la solución es Jesús, y solo a través de una confianza absoluta en Cristo somos declarados justos. Y como parte número 3, la solución es ser justos ante Él. No requiere nada de nosotros. Todo es iniciativa de Dios. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Acompáñenme a esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Doy lectura. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces tenemos el problema del hombre, que es el pecado, es la injusticia, la corrupción, la depravación. Y la noticia que Pablo da es que la solución para este problema de justificar al hombre siempre ha sido el plan A de Dios. Dios no soluciona el problema del pecado como a veces nosotros los hombres tratamos de solucionar ciertos problemas. Lo más reciente de lo que ha pasado y que todos saben es el problema del COVID. La Organización Mundial de la Salud empezó a movilizarse para encontrar una cura ante este problema de salud pública. Y varios laboratorios alrededor del mundo comenzaron a trabajar para desarrollar una vacuna para hacer contención a este virus. Tardaron casi un año para tener la primera vacuna. Según hasta donde yo estoy enterado, el plan para este problema era desarrollar esa vacuna y aplicar una dosis única, pero después no funcionó y pusieron en marcha el plan B, una segunda dosis, Lupita. Y luego no fue una segunda dosis, sino una tercera dosis y hasta una cuarta dosis. Pusieron en marcha su plan B, porque su plan A no funcionó para solucionar este problema. Sin embargo, Dios no tenía su plan B para resolver el problema del pecado del hombre. Por así decirlo, que Dios tuviera un plan A y un plan B. El plan A de Dios sería que el hombre fuera justificado por las obras de la ley. Y al ver el intento de los hombres de no alcanzar la justicia perfecta de Dios a través de las obras de la ley, y que jamás iban a poder, Dios puso en marcha su plan B para dar solución a la injusticia del hombre, al pecado humano. No, Dios nunca tuvo su plan A en el sentido de que los hombres fueran hechos justos por hacer las obras de la ley, ya que nunca los hombres van a cumplirla en su totalidad, las obras de la ley. Dios siempre ha tenido un plan A. Lo que pasó en cuanto que Dios dio la ley a los hombres, en este caso particularmente a la nación de Israel, el propósito por el cual Él dio su ley, dice en el verso 20, 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Nunca fue su plan A ese de justificar a través de las obras de la ley, según el verso 20, sino que la ley fue dada para que nosotros adquiriéramos el conocimiento del pecado. La ley tiene la función de mostrarnos cuán pecaminosos somos, pero no tiene la función de salvarnos, de justificarnos. He puesto el ejemplo de que la ley es como un espejo donde nos miramos y nos vemos cuán corruptos somos delante de Dios. Eso es lo que hace la ley. Fue para mostrar la corrupción humana, nunca para salvar. El espejo ha sido diseñado para decirnos cuán desarreglados estamos, pero no tiene la función, Carlos, de arreglarnos, ¿verdad que no? De peinarnos, jamás. El hermano Pedro Ventura en su consultorio me imagino que usa un termómetro. ¿Cuál es el propósito de usar el termómetro? Medir la temperatura corporal de los hombres, de las personas, para darse cuenta si tiene una fiebre, si ha accedido a la temperatura normal que debe tener una persona, pero nunca el termómetro fue para comerlo, tragarlo y que nos quitara la fiebre, ¿verdad? La temperatura. Exactamente eso es lo que hace la ley. Solamente nos dice cuán pecadores somos, pero jamás nos salva, nos limpia, nos justifica la ley. Jamás a través de las obras de la ley podremos alcanzar el estándar de justicia delante de Dios. Pero sí Dios tiene un plan A, que siempre ha sido y siempre lo será. En el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La versión Nueva Traducción Viviente, me encanta esta traducción. Me estoy enamorando mucho de esta traducción de la Biblia. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que cree en quien fue, sea quien fuere. Eso dice esta traducción. Su plan de Dios para llevar a cabo la justificación y dar solución al problema del pecado en los hombres fue ese plan A, que sí existía. Y ese plan A es Jesús, es Cristo. Siempre será Cristo el plan A de Dios, por el cual el hombre va a solucionar este problema en los hombres. Cristo. En la primera de Pedro, capítulo 1, acompáñenme rápidamente esta cita de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, ya enseñamos también esta carta del apóstol Pedro y fue una bendición para todos los que estuvieron en estos estudios. Dice la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado, ¿quién ha sido destinado? Cristo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Cristo siempre fue la solución a nuestro problema. Dice aquí que desde antes, desde la fundación del mundo, estamos retrocediendo mucho tiempo atrás. Ni siquiera todavía existía esta creación que vemos. Ni el sol, ni las estrellas, ni la tierra, la vegetación, ni el hombre mismo todavía existía.
Y dice aquí Pedro, haciendo una revelación profunda de que Cristo ya había sido destinado antes de la creación del mundo. La pregunta es, ¿cómo que Cristo fue destinado desde antes de la creación del mundo si todavía el hombre no había sido puesto aquí en la tierra? En el plan de Dios ya estaba que Él iba a crear un universo, ángeles celestiales, iba a crear un planeta llamado Tierra, iba a formar a un hombre para establecerlo aquí en este mundo. Estaba en la mente de Dios, en su propósito. Pero Dios sabía también que esta criatura que Él iba a poner en este mundo le iba a dar la espalda, le iba a rechazar, se iba a volver pecador. Desde antes de que el hombre fuera puesto en la tierra, nunca a Dios le tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva. Nunca se le fue de sus manos. Él sabía claramente lo que iba a pasar. Y como iba a pasar eso, ¿qué hace Dios antes de la fundación del mundo? Él ya destina a Cristo como la solución para volver al hombre hacia Dios nuevamente. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso fue antes de la creación, pero Cristo hace su aparición en este escenario terrenal, según en el tiempo establecido por Dios. Gálatas 4:4 dice que de acuerdo al tiempo de Dios, estoy parafraseando, Cristo se manifestó a este mundo en el tiempo de Dios. Entonces, la solución al problema del hombre en cuanto a su pecado no fue hace 2000 años que empezó. Eso ya había empezado desde antes de la eternidad. Solamente hace 2000 años se llevó a cabo el cumplimiento de eso, de lo que Dios ya se había propuesto hacer. Ahora, el libro de los Hebreos también nos habla de cómo Cristo es la solución para el problema de los hombres, su pecado, Cristo. Es el plan A de Dios, no hay plan B. Jesús es la buena noticia para los necesitados y para los pecaminosos seres humanos. Jesús es la buena noticia. Su venida de Cristo anuncia un cambio definitivo en la historia de la salvación. La venida de Jesús. Como lo he dicho, Pablo ha dado en cierto sentido la mala noticia de la corrupción de los hombres y cómo van camino a sufrir la ira de Dios por siempre. Pero Cristo aparece en escena y Él es la solución para los hombres desesperados, para los hombres corruptos. El verso 21 en el que estamos de Romanos 3, el apóstol Pablo escribe, pero ahora, note esa frase, pero ahora. Son palabras sumamente importantes que contrastan la situación pasada descrita en los capítulos anteriores, ahora en la venida de Cristo, que ha traído un cambio decisivo en la historia de la salvación. Las palabras ahora, miren hermanos, a veces
Estas palabras tan pequeñas, estas frases tan cortas, son muy importantes en el estudio de la palabra de Dios. Una I, una conjugación, lo que sea, es muy importante, hace la diferencia en muchas cuestiones teológicas. Entonces, estas palabras son muy importantes. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacen ese contraste? Nuevamente puntualizo esto, de la descripción de los hombres en los capítulos 1, 2 y 3, y ahora la venida de Cristo, cómo ha traído un cambio, una nueva era para los hombres. Las palabras ahora, Martin Lloyd-Jones, el gran predicador y expositor de Romanos, dijo en una ocasión: no existen palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos. Fíjense lo que dijo este gran predicador expositor: no existen palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos. Pero ahora, ¿por qué hizo esta afirmación tan extravagante este predicador, este cristiano? Lloyd-Jones pensaba en las muchas ocasiones en que los autores del Nuevo Testamento emplearon estas dos palabras para contrastar el estado de las personas o del mundo sin Cristo con la situación que disfrutamos ahora en Cristo. Es un contraste que vemos. Estas palabras ahora aparecen en el libro de Romanos en 6:21, rápidamente le voy a dar lectura. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora no os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Pero el 22 dice: mas ahora, o sea, pone el contraste, que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el 7:5 de este mismo libro: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Y qué decir del 16:25? Voy a pasar a otro libro, otra carta, para no detenerme tanto aquí. En Efesios capítulo 2, 11 y 13. Por tanto, acordaos en que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay más textos que nos hablan de esas dos palabras tan importantes. Lo que ponen de manifiesto estas dos palabras es la transición que expresa pues esta frase. Puede aludir a lo que Dios hizo en Cristo para introducir la nueva era de la salvación. O sea, de nuestro estado injusto, corrupto, no salvos, condenados, para ser introducidos a este tiempo o nueva era en cuanto a la salvación, o también alude a la experiencia personal de ser transferidos de una antigua vida de pecado, de maldad, de muerte, a una nueva vida de justicia y de vida eterna. Esas palabras es lo que manifiestan, pues.
Estas palabras nos abren en todo el panorama del Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Son palabras, y estoy de acuerdo con este expositor, palabras muy importantes que están llenas de gracia de parte de Dios en su mensaje que se proclama. Ahora, esta justicia pues fue prometida por la ley y los profetas, dice el versículo 21, testificada por la ley y por los profetas. No estoy tratando de hablar sobre la justicia de Dios porque ya hemos hablado como 3 predicaciones sobre la justicia de Dios, qué es, qué representa. Usted ya debe saber más o menos a qué se refiere a entrar en una relación justa, correcta delante de Dios. Esta justicia fue pues prometida, anunciada por la ley. ¿Qué es la ley? La ley es lo que se conoce como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que se conoce como la ley. Y los profetas son todos los escritos de los profetas, tanto profetas mayores como profetas menores. Bueno, en la ley fue anunciada la justicia de cómo Dios nos iba a poner en una relación correcta con Él desde el mismo comienzo del Génesis. Génesis 3:21, se los he dicho en varias ocasiones, que es lo que hace el Señor para cubrir la desnudez de los primeros hombres en la tierra. Les quita sus hojas de higuera, se las quita. ¿Qué hace? Mata un animalito y la piel sirve para cubrir su desnudez, su pecado. Lo vemos anunciado a través desde el mismo comienzo del Génesis. Ahora, pero no solamente lo vemos allí, sino que en la ley, en estos libros, Dios lo anuncia a través de las instituciones tipológicas, de los tipos. Esas instituciones que Dios estableció y le dio al pueblo de Israel van apuntando a algo. Cuando ustedes ven que la Pascua, que es una institución que Dios le da a la nación de Israel, la Pascua, tenía como objetivo apuntar a algo. ¿Y a quién tenía que apuntar? A Cristo. Todo apunta sobre Cristo. Cuando vemos a ciertas leyes ceremoniales que metes una paloma en un plástico así, una jarra, no sé, lo metes y sale, lo metes así primero sin viva y después lo introduces allí y sale con sangre y todo eso tiene que anunciar a Cristo, es el objetivo que tiene, apuntar hacia Cristo. Entonces vemos nosotros que llegamos al libro de Levíticos y nos aburre bastante el libro de Levíticos y ya no continuamos con la lectura de la Biblia porque se nos hace demasiado tedioso, pero no, todo lo que está allí apunta a Cristo, apunta hacia Jesús. Levíticos. Hermano, yo no veo nada en este libro de Levíticos, está tan seco, y le dijo un maestro de seminario al alumno, pues enmudézcalo con su sudor de la frente y va a ver cómo va a encontrar allí a Cristo en todo esto. Ahora, pero también los profetas hablaron directamente de la justicia a través de la profecía. Ellos hablaron sobre que
la justicia de Dios iba a tener su cumplimiento en Cristo. Y lo hablaron directamente. Isaías 53, Daniel capítulo 9, nos habla de lo que Pablo está escribiendo en este verso 21. Entonces, la cruz no es una idea improvisada de Dios. La cruz, una especie pues de plan B. Desde el mismo comienzo de la creación o antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios siempre fue y ha sido revelar su justicia salvífica, enviando a su Hijo Jesucristo como sacrificio. Ese es el propósito de Dios siempre. Es lo que Dios determinó. Siempre ha sido su plan A. Ahora, la solución es Jesús. Solo a través de una confianza absoluta en Cristo somos declarados justos. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice aquí que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe siempre ha sido el único camino a la salvación, a lo que respecta a la parte que le corresponde al hombre tener fe. Siempre ha sido el camino, la fe. Nuestra parte que nos corresponde es que lo único que Dios pide de nosotros es creer en su Hijo Jesús. Es creer en Cristo. Eso es lo que pide Dios. Así de simple nos parece ahora. Solo fe. Pero para la mayoría, bueno, parece siempre simple a los hombres. Pero no, en verdad es muy difícil para la mayoría de los hombres en el mundo creer en Cristo. Pensemos un momento en esto. ¿Cómo las personas pueden admitir ciertas cosas que se dicen de Jesús o referente a Cristo? Mucha gente cree en ciertas cosas. Dicen, bueno, sí creo que Cristo existió en este mundo. No lo puedo negar, la historia lo confirma. Pero lo único que yo veo es que fue un gran líder que dio una gran enseñanza moral y fue un maestro. Es todo lo que dicen. No, pues Cristo fue el que originó una de las grandes religiones del mundo hasta allí. Pues Cristo fue un profeta. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Cristo le dijo a sus discípulos. Unos dicen que tú eres Juan eres uno de los profetas. Otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Yo soy el Cristo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces los hombres tienen una opinión personal, particular, de quién es Jesús. Y en esa opinión particular, muchas veces es no creer lo que realmente Jesús representa y lo que Él es. Muchos jamás creerán en Él como su Salvador. La mayoría no creyó en Él en el pasado y la mayoría no cree en el presente. ¿No dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12? Que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Eso quiere decir que no creyeron en Él.
Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pues ya les dio el derecho de ser hijos de Dios. No creyeron en el pasado la mayoría de las personas. Y hoy en día tampoco en el presente siguen creyendo en Cristo. O sea, Dios ha llevado a cabo su plan de salvar al hombre a través de Cristo, pero muchos hombres no creen. Pero para ser salvos, para ser justos delante de Dios, es necesario pues tener esa fe, esa confianza absoluta en Jesús como Salvador. Alguien podría preguntar, bueno, ¿qué tipo de fe necesito para ser salvo? Tener a Cristo. Y fíjese lo que dice esta confesión. Una confesión es una declaración de la doctrina. La Confesión de Bélgica, en el artículo 22, dice, hablando sobre qué tipo de fe necesitamos para ser justos delante de Dios, dice: necesitamos de esa fe que se despoja de la autoconfianza para salvarse, que no reconoce mérito humano ni necesita mérito humano, pues la naturaleza misma de la fe es confiar totalmente en el mérito y la justicia de Cristo, y eso es más que suficiente para absolvernos de nuestros pecados. Es una fe, Lupita, que se despoja de su autoconfianza, que es que la gente está caminando por el mundo confiada en su propia justicia, en sus propias obras, en lo bueno que son, lo que se comportan, todo lo que hacen o dejan de hacer. Dice, esa justicia del hombre la tiene que quitar, se tiene que despojar de ella y reconocer totalmente el mérito y la justicia de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, de lo que Él llevó a cabo y lo que Él vivió en la tierra como el hombre más justo que ha pisado este mundo. Y si creemos nosotros en el mérito único de Cristo, eso es suficiente para perdonarnos, para ser perdonado nuestro pecado. Eso es lo que necesita el hombre. Ahora, hay otro cristiano que vivió hace tiempo atrás, llamado Horacio Bonar, y él escribe respecto a ese tipo de fe que necesitamos. La fe no es una obra, ni mérito, ni esfuerzo, sino la cesación de todos estos, de obra, de mérito y de esfuerzos, y en su lugar la aceptación de lo que Cristo ha hecho. Entonces necesitamos una fe que se despoja de la justicia propia. Y la gente no quiere despojarse de la justicia propia, le cuesta mucho. Reconocer que no es lo suficientemente justo para ser aceptado por Dios y entrar en esa relación con Él. Necesitamos una fe, pues, que está absolutamente convencida de que Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Esa es la fe que salva. Esa es la fe salvífica que necesitan las personas. Quiero hablar un poco porque todavía de este punto, porque la mayoría de las personas tienen una autoconfianza en la religión. Se han cobijado o se han envuelto en el manto de la religión, en sus buenas obras, en varias cosas que hacen. Pero en verdad es triste, hermanos, pero muchos no tienen esta fe salvífica.
Yo he visto aquí algunos que se bautizaron reconociendo, entre comillas, a Cristo, pero no tienen ningún interés en seguirle. No tiene interés en seguirle. Pero eso sí, ya está confiado o confiada que porque se bautizó, ya es salva, ya tiene la salvación, ya tiene la justicia. Y no es cierto, eso es una mentira a la luz de la palabra de Dios. Es posible que mucha gente tenga una fe falsa. Lo hubo en el tiempo de Cristo, muchos creyeron en Él, pero una fe temporal, emocional, que no era sólida, que no estaba bien afianzada. Era una fe que no salvaba. Y aquí es importante que tú tengas una fe que te salva, que te justifica, que realmente creas en Cristo, que la fe te lleve a rendirte al señorío de Jesús, al señorío de Jesús, que vivas para Él, que vivas obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Entonces, esta justicia se obtiene a través de la confianza absoluta en Cristo, a través de la fe. Ahora, esta justicia es de carácter universal porque es provista para todos los que creen, dice el verso 22, para todos los que creen, para todos los que creen. Muchos de cualquier parte del mundo pueden apropiarse de esta justicia. Es de carácter universal. No importando las diferencias raciales, culturales, académicas, sociales, económicas, no importa. Tampoco no importa los grados de maldad, desde ser el más recatado y mojigato hasta el más pervertido pecador. Ya sean los perversos que se describen en el capítulo 1, del versículo 24 hasta el 31, todos pueden alcanzar esa justicia. No sea que sean los hipócritas del capítulo 2 y del capítulo 3, los religiosos. Esta justicia está a disposición para todo aquel que cree. Hay personas, Manuel, que piensan, no, a mí Dios no me va a aceptar jamás. Pues, ¿qué hiciste? Pues tengo tantas cosas malas en mi vida que he cometido durante todos estos años. Dios no me va a aceptar. Se creen ellos que no pueden merecer la salvación de Dios. Y obviamente no la merecemos, la salvación de Dios. Pero estas personas ya se bloquean de que ellos jamás van a llegar a experimentar el perdón, la gracia de Dios. Pero no importa que sea la prostituta más famosa de Zacatecas, el asesino más reconocido en México, el más mentiroso de su colonia, de su barrio, de su familia. No importa eso. Aquí dice que si esas personas creen en Cristo, se apropian de esta justicia de Dios. Eso es lo que enseña la palabra, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora,
Esta solución de ser justos ante Él no requiere nada de nosotros. Todo es iniciativa de Dios. Todo le ha correspondido a Dios. Él lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué le impulsó a Dios a hacerlo? ¿Qué de bueno vio Dios en nosotros? ¿Qué ve? Yo le estaba diciendo a Flor que me surgió una pregunta en este estudio. Se las digo rápido. Le dije, si Dios, al momento de que el hombre peca y deja a la humanidad que camine en su maldad, y Él decide mandarnos a todos a la condenación, ¿Dios tiene ese derecho? O sea, pequen, vivan, y al final de cuentas los voy a mandar los voy a condenar. Dios lo puede hacer, claro que Dios lo hace. Y aún nosotros no podemos pararnos delante de Él y decirle, ¿por qué lo haces? ¿Verdad? Dios, ¿por qué ha tomado la iniciativa de justificar al hombre? ¿Qué le impulsa? Bueno, aquí dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios lo hace, primeramente dice que lo hace por gracia. Siendo justificados gratuitamente por gracia. ¿Qué es esta palabra gracia? Algunos la saben. Algo que recibes sin merecer. Dice nuestra hermana Lupita, algo que recibes sin merecerlo. La palabra en griego es charis, y es una palabra clave teológica en los escritos de Pablo. El apóstol Pablo utiliza esta palabra para acentuar todo lo que Dios hace a favor nuestro, y Él lo hace de una forma libremente lo hace, porque esto forma parte de la propia naturaleza de Dios, de ser libre de cualquier requisito externo que condicione su manera de proceder. Es la gracia de Dios en la cual Dios en libertad la expresa a los hombres. Dice Lupita, es una gracia inmerecida. No merecemos la gracia, pero sin embargo nos la da como un don, como un regalo. Miren, nada que podamos hacer requiere que nos pongamos en una correcta relación con Dios. Nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, no puede hacer nada para recibir usted esa gracia. Nada, hermano Pedro. Dios se la otorga gratuitamente a usted. Dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Dice Pablo, no la desecho. ¿Qué significa? O sea, no la tengo sin valor. Pablo fue un predicador de la gracia de Dios, mayor exponente que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y aquí habla
precisamente que fue pues la gracia de Dios por el cual Él lo hace para atraernos hacia Él nuevamente. Y no solamente Él hace esto por gracia, o bueno, lo ha hecho por gracia, claro, pero también algo que ha hecho Dios en su iniciativa para atraernos hacia Él, es que el Señor, Cristo, ha pagado el precio de nuestra liberación por medio de su sacrificio. Él ha pagado el precio de nuestra liberación por medio de su Hijo, porque dice el versículo 25, continúa diciendo, el 24, perdón, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús es una palabra desconocida, hermana Janet, para nosotros, para este tiempo. Nosotros a simple vista no la podemos entender, esta palabra. No es común para este tiempo actual. Es más, casi ni la usamos, la palabra redención, ¿verdad? Pero ¿qué es la redención? ¿Qué significa ser redimidos por Cristo? Dice Fernando, significa ser comprados por Él. En el tiempo de Pablo, estas palabras aludían a la posibilidad de comprar la libertad de esclavos o prisioneros de guerra mediante un pago o un precio. Antes había muchos esclavos en esa cultura del primer siglo, muchos. Y la manera de liberar a uno era pagando el precio para hacerlo libre. Usted llegaba al mercado de esclavos y compraba a un esclavo, ya sea para hacerlo también esclavo o para dejarlo en libertad. Nosotros somos esclavos de Cristo por amor a Él. Él nos ha hecho libres, no nos ha sometido como esclavos. Entonces, esta idea de la redención que vemos en el versículo 24 encaja muy bien con lo que Pablo dice en el versículo 9 de este mismo capítulo, que todos están bajo el pecado. ¿Qué es estar bajo el pecado? ¿Qué es estar bajo el pecado? Es estar dominados bajo el dominio, bajo la esclavitud del pecado. Eso significa, el hombre está en ese estado de esclavitud, el hombre sin Cristo, por supuesto. ¿Y qué hace Dios? A través de Cristo, Él redime a los hombres. ¿Y cuál es el precio que se tiene que pagar? ¿Cuál es el precio que se paga? En Efesios capítulo 1, versículo 7, aquí vemos el precio que se paga para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. El precio fue la sangre de Cristo. Y dice Pedro, en su primera carta, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, para que nosotros pudiéramos alcanzar la justicia de Dios, ser liberados del pecado. Se tuvo que pagar un alto precio, fue alto el costo. Ni todo el oro del mundo
ni toda la plata serían suficientes para haber liberado al hombre de la esclavitud del pecado. Era necesario pues que la sangre pura, preciosa de Cristo se ofreciera como precio, como pago, para que tú y yo seamos libres. Entonces, en ese estado pecaminoso en el cual se encuentra el hombre, no puede alcanzar ese estándar de justicia que Dios exige. Esa es la razón por la cual Cristo paga ese precio para nuestra liberación del pecado. Es lo que hace. Ahora, también Dios tomó la iniciativa de ofrecer a su Hijo en nuestro lugar como sacrificio de expiación. Nuevamente otra palabra que no entendemos con facilidad, que es desconocida para nuestro vocabulario, la palabra propiciatorio o propiciación. Dice el versículo 25, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces, ¿cuál es pues la base por la cual Cristo fue puesto como propiciación para entenderlo? Esta palabra, Adrián, tiene la idea básica de aplacar, de apaciguar. Aplacar y apaciguar. Pero, ¿aplacar y apaciguar qué? Sabemos que las culturas idólatras, ellos ofrecían ciertos sacrificios para aplacar la ira de los dioses, de sus dioses. De este modo, a través de un sacrificio que ellos ofrecían, apaciguaban la ira de dicho Dios. Me pregunto, ¿de dónde nace esa práctica de ofrecer sacrificios para aplacar la ira de los dioses? Era muy común en las culturas antiguas. Y hoy en día todavía hay algunas culturas, por ejemplo, donde estuvimos nosotros en la Sierra Tarahumara. Me puse a investigar un poco acerca de lo que hacen estas personas y ofrecen una cabra como un sacrificio para sus dioses. Todavía se sigue ofreciendo eso. No es cosa del pasado, sino el presente también lo podemos ver. Pero ¿dónde nace esa idea? No cabe duda que al principio de la creación, los hombres tenían un entendimiento correcto que la manera de acercarse a Dios era a través de un sacrificio. La manera correcta de acercarse a Dios era a través de un sacrificio. Y así lo hizo Abel, así lo hizo Noé, lo hizo Abraham. Pero al pasar el tiempo, esto se distorsionó y se corrompió este conocimiento. Ahora, Cristo es lo ha puesto Dios como propiciación. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dice la primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 2. Nos habla de que Cristo es la propiciación y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en el capítulo 4, versículo 10, nos habla lo mismo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo es la propiciación que Dios puso.
Ahora, para entender la propiciación, hay que tener un entendimiento del Antiguo Testamento. Si no tenemos entendimiento del Antiguo Testamento, no vamos a entender esto que se dice. Se habla en el Antiguo Testamento acerca del propiciatorio, que viene a ser el equivalente a la propiciación. Pero ¿qué es el propiciatorio? ¿Qué es la propiciación? El propiciatorio es la cubierta que tenía el arca del pacto, y una vez al año el sacerdote entraba y ofrecía sangre sobre la cubierta. Una vez hecho esto, el sacerdote ofrecía esta sangre sobre el propiciatorio para sus propios pecados y también para los pecados del pueblo. Así satisfacía la justicia de Dios, esa justicia santa que se necesita para entrar a una relación correcta con Él, para ser perdonados. Cristo es el sacrificio y a la vez también es el sacerdote simultáneamente, que se ofrece en sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios. Eso es lo que hace Cristo. Pero mire, a diferencia del sacrificio en el Antiguo Testamento, Cristo va más allá, no solo de cubrir el pecado como cubrían la sangre de los animales que se ofrecían, sino que Cristo va más allá. Cristo cubre nuestros pecados. ¿Solamente Cristo los cubre? Cristo los quita por completo. Cristo quita por completo nuestros pecados. Él satisface la justicia de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa solución al problema de los hombres? Es Jesús, es Cristo. Cristo es la solución, es el plan A de Dios para justificar al hombre. Siempre ha sido su plan A, no hay más. Es Jesús. Solo a través de una confianza absoluta en Cristo somos declarados justos delante de Él. Y esa solución para ser justos ante Dios no requiere nada de nosotros. Todo es obra de Dios, es iniciativa de Él. No quiero terminar sin antes de hablar sobre de cómo está tu relación delante de Dios. ¿Has sido justificado por Dios? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para estar escuchando este mensaje? Cuando ya están las malas noticias y están las buenas noticias que Pablo expresa en estos versículos. ¿Reconocerás que la solución de tu pecado no está en ti? Y por más que te esfuerces, por más que trates,
de hacer los esfuerzos más incansables no es suficiente delante de Dios. La solución ya la dio Dios mismo. Es Jesús. Es Jesús. Si murieras hoy, ¿tienes la plena confianza, la certeza de que eres justificado delante de Dios? No veamos la muerte como algo que está lejos de nosotros. Cualquier día, cualquier momento nos puede sorprender. ¿Tienes una confianza plena, absoluta en Cristo, de lo que Él ha hecho en la cruz? ¿O vamos a seguir cobijándonos bajo la cobija de la religión, de la religiosidad? Por el simple hecho de que una vez dije que creía en Cristo, con una oración, esto ya me da a mí la seguridad de que voy camino al cielo. ¿O estaremos confiando más en nuestro bautismo o en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? ¿O estaremos confiando porque yo vengo a la iglesia cada 8 días y eso es suficiente? ¿Ya soy justo delante de Dios? Si tenemos nuestra confianza en esas cosas, les aseguro que si no existe una fe verdadera, si no existe esa confianza absoluta en Él, en nuestros pecados, moriréis. ¿Es Cristo la solución para el problema de los hombres? Vamos a orar.